Buenas noches, mi grupo está conformado por Paula Andrea Lozano y Paula Andrea Méndez de Vía. El artículo 639 nos habla de la sanción mínima, que dice que el valor mínimo de cualquier sanción, incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidar la persona o entidad sometida a ella o a la administración de impuestos, será equivalente a la suma de 10 VTs. En el año 2016, la VT está en 29.753, eso equivale a 298.000 pesos. El artículo 640 del Estatuto Tributario nos habla de la reincidencia, que aumenta el valor de las sanciones. Nos dice que habrá reincidencia siempre y cuando el sancionado por acto administrativo en firme cometa una gran infracción del mismo tipo dentro de los 2 años siguientes a la comisión del hecho sancionado. El artículo 640-1 nos habla de otras sanciones. Nos dice que el agente retenedor es responsable del impuesto sobre las ventas que mediante fraude disminuya el saldo a pagar por concepto de retenciones o impuestos o aumente el saldo a favor de sus declaraciones tributarias en cuantía igual o superior a 200 salarios mínimos mensuales o a 4.100 VTs que incurrirán en inmovilidad para ejercer el comercio, profesión u oficio por un término de 1 a 5 años. El artículo 641 nos habla de la extemporaneidad en la presentación en las sanciones relacionadas con las declaraciones tributarias. Las personas o entidades obligadas a declarar que presenten las declaraciones tributarias en forma extemporánea deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al 5% del total del impuesto a cargo o retención de la declaración tributaria sin exceder el 100% del impuesto según la retención. Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo será equivalente al 0.5% de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el periodo. La declaración sin exceder la cifra menor resultante aplicar el 5% a dichos ingresos o del doble del salario a favor si lo hubiera, de la suma de 2.500 VT cuando no existe saldo a favor. En caso de que no hayan ingresos en el periodo, la sanción por cada mes o fracción de mes será del 1% del patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, sin exceder la cifra menor resultante del 10% al mismo. Bueno, continuamos con el tema, pasamos al artículo 642 del Estatuto Tributario, se llama sanción por extemporaneidad previo al emplazamiento. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta o los ingresos, donde la tarifa es el del 1%, el impuesto que es del 10%, el patrimonio bruto o 4 veces el saldo a favor o 5.000 VTs. Estas son las bases y las tarifas que tenemos que tener en cuenta a la hora de mirar una declaración que se haya presentado extemporáneamente, y aparte de eso, la declaración ya corregida antes de que lo emplacen. Entonces lo que hay que hacer es coger la declaración, mirar cuándo fue la fecha de vencimiento de esta declaración, cuándo fue la fecha de presentación, cuándo fue la fecha de pago, recordemos que si no está paga no se da por presentada, y cuánto fue el valor de él a pagar. Entonces lo que se hace es coger, por ejemplo, si fue una declaración de renta, entonces lo que se hace es coger solamente el impuesto, tomando en cuenta, como les decía antes, vamos a tomar en cuenta el impuesto. Entonces tomamos el impuesto, le sacamos el 5% por haberse presentado extemporáneamente, y a ese valor que le sacamos de porcentaje lo multiplicamos por las veces por los meses, mejor dicho, por los meses en que se dejó de presentar esta declaración correctamente. Recordemos que tiene que ser antes de que la DIAN lo emplace. Pasamos al artículo 644 del Estatuto Tributario. Como nombre lleva corrección de las sanciones. Entonces tenemos dos formas con 3 casos. La primera la presentó en forma voluntaria, la segunda la presentó en forma voluntaria pero lo emplazaron por corrección. Entonces las soluciones a estos casos es: en el primer caso la presenta y la corrige, tiene que pagar el 10% del valor a pagar o del saldo a favor que tenga.
En el tercer caso, la presenta, la corrige emplazando, entonces tiene que pagar el 20% del valor a pagar o del saldo a favor. Y en el último caso, si la presenta la declaración inicialmente en forma extemporánea y tiene que corregirla, entonces tiene que pagar el 10% del saldo a favor o del valor a pagar, pero tiene que aumentar, después de este 10% tiene que aumentar el 5% de mesofracción sin exceder el 100% de la sanción. ¿Qué nos quiere decir esto? Tomemos como ejemplo la declaración de renta. En la declaración de renta tenemos que mirar la fecha de vencimiento, la fecha de presentación y la fecha de corrección voluntaria. O sea, este caso es para el primero, que se presenta y se corrige voluntariamente. Entonces se toma el valor que se pagó y se resta con el valor que se tenía que haber pagado. Entonces en este caso tomemos como ejemplo que se pagaron 10 millones de pesos y se tenían que realmente pagar 20 millones de pesos de impuesto. Entonces cogemos esa diferencia, o sea, a los 10 millones de diferencia le sacamos el 10% y a ese valor que nos da es el valor de la sanción que hay que pagar por corrección y pues haberla corregido cuando la presentamos correctamente y cuando fue voluntariamente que fue que la presentamos. En el segundo caso, presenta, pero lo emplazan para corregirla, entonces tiene que pagar el 20%. Miramos la fecha de valor, la fecha de vencimiento, la fecha de presentación, la fecha en la que el emplazar. Se mira lo mismo, se coge la fecha, el valor que él tuvo que haber pagado y el valor de corrección. Entonces tuvo que haber pagado 20 millones y el valor de corrección fueron 25 millones de pesos. Entonces cogemos es la diferencia, siempre tomamos es la diferencia que él dejó de pagar. Cogemos esos 5 millones de diferencia y le aplicamos el 20%. A ese 20% es lo que nosotros tendríamos que pagar como sanción, o sea, 1 millón de pesos. Eso es lo que hay que pagar por sanción si la corrige después de que lo emplazaron. En el último caso, la corrige, pero en forma inicial la presentó extemporánea.